Para algunos de ustedes que estuvieron la semana pasada, ustedes recuerdan que estamos en el estudio expositivo del Evangelio según San Mateo y tuvimos la oportunidad de acercarnos al capítulo 7, versículo 15. Y este pasaje hace referencia a los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros? Son aquellos hombres que, haciéndose pasar por hombres de Dios, hombres con apariencia de piedad, en verdad son personas egoístas que no buscan la gloria de Dios, sino que buscan satisfacer sus deseos carnales y usar a las ovejas para sacar beneficio de ellas. Ellos usan palabras lisonjeras, tuercen las escrituras para prometer cosas que Dios no ha prometido, para mostrar una teología que no es verdadera, y hacen que las personas estén engañadas y permanezcan en engaño con ellos. Creo que es bueno y justo reconocer la soberanía de Dios en nuestra predicación, y quiero comentarles algo particular que pasó con este texto. Este texto que vamos a predicar hoy, que se refiere a 1 Timoteo 3, que es la calificación o los requisitos de los pastores y diáconos, lo habíamos discutido con Fernando hace más de un mes, y no sabíamos que iba a empalmar con esta sección de los falsos maestros. Por eso le doy gloria a Dios, le estaba comentando a algunos hermanos precisamente sobre esto, porque este tema no deja de asombrarme cómo es de conveniente, cómo complementa el texto de hace 8 días, porque aparte de hablar de los falsos maestros, nos va a hablar cuál es el estándar y el requerimiento dado por Dios en las Escrituras para los hombres que han de desempeñar este oficio de ser pastor de una iglesia local. Antes de pasar a los requisitos del pastor de una vez, es bueno que sepamos, según las Escrituras, cómo es el gobierno de una iglesia. Si nosotros vamos al testimonio de Hechos de los Apóstoles y las epístolas, vemos que todas estas iglesias locales eran regidas, eran gobernadas por una pluralidad de ancianos. Cuando digo pluralidad, es más de uno. Estos obispos, estos ancianos se les llama también obispos, pastor maestro o presbítero. Cada vez que usted encuentre en la Escritura el término anciano, obispo, pastor maestro o presbiterio, o sea, estos presbíteros son el mismo pastor maestro. Estos términos entonces han sido reconocidos en la Escritura como tal, describiendo el mismo oficio. Estamos hablando del oficio de pastorear la grey del Señor. Entonces, este liderazgo compartido está cimentado en la institución de los ancianos en Israel en el Antiguo Testamento. Este grupo de ancianos se veía en Israel en el Antiguo Testamento y se vio manifestado al inicio de la iglesia en el establecimiento del apostolado por parte del Señor. Recordemos que le instituyó 12 hombres, uno de los cuales era un diablo, el cual fue reemplazado, y Dios no designó a un único hombre para guiar a su iglesia. Si hay un solo hombre, no es un hombre, es Dios, Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, Él es la cabeza de la iglesia. Pero un hombre terrenal, un hombre de acá que esté con nosotros, ninguno tiene la autoridad de estar rigiendo la iglesia o ser la cabeza de toda la iglesia, la cabeza es Cristo. Entonces estos 12 hombres, los apóstoles salvo Judas, nos proveyeron el primer ejemplo de unidad y amor fraternal del liderazgo compartido. Como mencioné, hay muchas evidencias en el libro de Hechos y podríamos hacer un estudio expositivo y temático de esta evidencia del liderazgo compartido, pero tenemos evidencia en el libro de Hechos, en el libro de Santiago, en el libro de Tito, en Timoteo, en Filipenses y en Primera de Pedro. Un texto que es excelente para resumir este concepto es el siguiente, Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Quise tomar una cita de un libro muy conocido que se llama Liderazgo Bíblico de Ancianos, que es de Alexander Strauch, y después de hacer una recopilación de los textos que hablan de liderazgo en las iglesias en el Antiguo en la época de la iglesia cuando estaba iniciando, concluyó lo siguiente al revisar todos estos pasajes. Dice Alexander Strauch en su libro: se concluye, luego de examinar todos los pasajes que mencionan el liderazgo de la iglesia local a nivel pastoral, que el Nuevo Testamento presenta una enseñanza inequívoca al respecto y que está del lado de la pluralidad. Esto se basa en la evidencia de los 7 pasajes claros que enseñan la existencia de un grupo de ancianos en cada asamblea local. Estos pasajes deberían tener peso hermenéutico sobre los otros 8 pasajes que no enseñan ni la pluralidad ni la singularidad. Este es un caso en que los pasajes claros deberían establecer la interpretación de los oscuros.
En consecuencia, de los 18 pasajes que hablan del liderazgo de la iglesia, 15 de ellos se refieren a un grupo. De estos 15, 7 hablan en forma concluyente de una única congregación. Solamente 3 pasajes hablando del liderazgo de la iglesia en términos singulares. Y en cada pasaje, el singular se puede ver plenamente compatible con el liderazgo plural. En todos estos pasajes no hay ninguno que describa una iglesia gobernada por un solo pastor. ¿Qué beneficios tiene este liderazgo entre iguales? Este liderazgo entre iguales tiene como beneficios que hay un concilio entre iguales que equilibra las debilidades de cada hombre y que aligera las cargas de trabajo. Realmente la carga del pastorado es bastante alta y si hay varios hombres, si hay más ancianos, se puede repartir la enseñanza, el cuidado del pastoreo y realmente equilibra la carga de trabajo. Y algo que es supremamente importante es que da cuentas, es el dar cuentas entre los ancianos. Desafortunadamente nosotros vemos las iglesias malentendidas y creo que son casi todas las iglesias que tenemos en el país, es el pastor caudillo, yo le llamo, o sea, el pastor que hace todo, el pastor que no le rinde cuentas a nadie y nosotros no estamos diseñados para no darle cuentas a nadie, tenemos que someternos unos a otros y darle cuentas a Dios, pero es bueno siempre tener el consejo de otras personas. Entonces, en un contexto más claro del liderazgo de la iglesia, ahora entonces pasemos a cuáles son los requisitos que deben cumplir los hombres llamados al liderazgo de la iglesia local. ¿Qué texto vamos a ver en esta mañana? Vamos a leer 1 Timoteo 3, del 1 al 7, pero solo nos vamos a enfocar en los versículos 1 y 2. Realmente hay bastante material, entonces solo vamos a mirar los versículos del 1 al 2. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, por medio de Pablo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Antes de iniciar inmediatamente a este texto, es bueno que hagamos un contexto del texto, ¿sí? Debido a esta falsa doctrina, mirando el contexto del texto, vemos que debemos mirar los libros que están al lado, debemos mirar la oportunidad y la ocasión de por qué se escribió esta carta, que se llaman las cartas pastorales. Entonces, si la vemos en el contexto bíblico, hace parte de 3 cartas, las cuales son 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, ¿sí? Entonces, estas cartas llamadas pastorales, ¿sí?, según la tradición de la iglesia primitiva, entonces fueron escritas por Pablo luego de su liberación, de su primer encarcelamiento, escrito en Hechos 28. Después del encarcelamiento que él tuvo en Hechos 28, del cual fue liberado, Pablo visitó algunas de las iglesias principales donde había ministrado, entre ellas Éfeso. Éfeso es un caso particular. En la ciudad de Éfeso, Pablo pasó una temporada continua de 3 años. Eso está en Hechos 20:31. Pablo, en estos viajes que hizo al partir de Éfeso para salir a Macedonia para continuar con su viaje, dejó ¿a quién? A Timoteo. Y en la carta aparece esta encomienda. Él dejó a Timoteo en Éfeso para corregir la doctrina errada que se estaba enseñando. Vamos al texto del capítulo 1, por favor. Vamos a 1 Timoteo y vamos al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Fíjense la recomendación que le hace Pablo a Timoteo. Le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces Pablo escribe esta carta, se parece ser desde Macedonia, alrededor del año 63 después de Cristo, y esta carta, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando un respaldo apostólico a Timoteo. Algunos reconocen o dicen que Timoteo era joven, sabemos que era joven,
era tímido, que no tenía ese mismo de nuevo, esa misma fortaleza de Pablo, y Pablo constantemente lo está animando, y esta carta lo que está dándole un espaldarazo, está respaldando a Pablo, a Timoteo, porque fíjense como dice en el versículo 2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe, o sea, lo estaba afirmando en el ministerio ante los efesios, porque era una situación muy complicada allí. Entonces, Pablo, al dar este respaldo a Timoteo, le está dando este respaldo para una difícil misión. ¿Cuál es la misión que tenía Timoteo? Tenía que corregir aquellas prácticas que estaban poniendo en peligro la viabilidad misma de la iglesia, como una iglesia de sana doctrina, según las Escrituras. O sea, esta iglesia en Éfeso, a pesar de 3 años que pasó Pablo y otros 3 meses que nos muestra la Escritura, esta iglesia se ha pervertido. Esta iglesia estaba escuchando doctrinas de demonios y tenía un liderazgo que no era bíblico. Entonces, había sido permeada por falsa doctrina. El liderazgo de la iglesia se había corrompido. Y en lugar de nombrar ancianos, como fue la encomendación de Pablo a Tito en Creta, si ustedes leen Tito, Pablo le dice a Tito que nombre ancianos en Creta, donde ellos se habían evangelizado. Aquí no le dice que nombre ancianos, ¿por qué? Porque los ancianos ya estaban nombrados, y estos mismos ancianos eran los que estaban propagando la falsa doctrina. Entonces el asunto era más complicado, este liderazgo se ha vuelto corrupto. Ciertamente la profecía de Pablo en Hechos 20, 28 al 30, se ha cumplido. Vamos a Hechos 20, 28 al 30, por favor. Hechos 20, 28 al 30. Y aquí Pablo le está hablando a los ancianos en Éfeso y les dice, Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Entonces fíjense que esto fue una profecía de Pablo, fue una profecía y se había cumplido. Y este mismo liderazgo se había corrompido, había sido corrompido. Entonces, esta contaminación había afectado a toda la iglesia. Si el liderazgo es contaminado, todo se va a contaminar. Todo. Es como cuando usted pone carnes frías en un refrigerador y se va la energía y no empieza a funcionar el refrigerante. ¿Qué pasa? Todas las carnes se van a pudrir, se pudren, ¿cierto? Entonces, asimismo, un cuerpo anciano sano es lo que preserva la sana doctrina y preserva la piedad en la iglesia. El hombre pastoreado se va a parecer a su pastor. El mismo Señor dijo, no va a ser más que el pastor. Entonces, por eso la importancia del liderazgo. Entonces, esta era la oportunidad de Pablo, mediante esta carta, de liberar esta iglesia de la apostasía que había surgido al interior. Fíjense que de la misma iglesia surgió la apostasía, de los mismos ancianos surgió esta corrupción. Entonces, este error estaba siendo transmitido por los propios ancianos. Y no solo su doctrina era defectuosa, sino que cuando hay una doctrina defectuosa, el carácter también se vuelve condenable y para nada piadoso. O sea, si hay una doctrina que no es bíblica, eso se va a transmitir o se va a manifestar, o el fruto de esto va a ser un comportamiento no piadoso, no bíblico. Incluso 2 cabecillas de este movimiento fueron excomulgados por Pablo, Himeneo y Alejandro, y él los nombra en el libro. O sea, los excomulgó, significa que los sacó de la comunión de la iglesia, porque ellos eran cabecillas de esta falsa doctrina. También es muy probable que el rol de las mujeres estaba confundido, y la carta sugiere que las mujeres incluso estaban presidiendo y teniendo autoridad sobre los hombres en la enseñanza. Y Pablo también viene a corregir esto en el capítulo 2. También se observa que estos hombres han visto el ministerio como una oportunidad de ganancia. Usaban su autoridad para hacer ganancia indebida y eran hombres ambiciosos. Estos hombres eran hombres llenos de amor al dinero. ¿Hay algo parecido en nuestros días? Creo que lo vemos. Incluso uno escucha conversaciones informales, dicen, la situación está difícil, no voy a montar una iglesia, ¿no han escuchado algo así? Da risa, pero eso es una blasfemia al Señor y que las personas, Dios permita que se arrepientan y comprendan la realidad de esto. Pero así es como es vista la iglesia. La mayoría de iglesias
tienen estas falsas doctrinas, hombres ambiciosos que solo buscan enriquecerse y empobrecer a sus ovejas. En medio de todo este entorno, entonces Timoteo es encomendado para recordar a la iglesia la doctrina y el ejemplo apostólicos de Pablo. Es encomendado a corregir el error y denunciar públicamente a estos ancianos que persistieran en pecar pese a la corrección y que entonces fueran así exhortados. O sea, Timoteo fue allá a reprender a los ancianos. Vamos a 5, 19, 20. Primera de Timoteo 5, 19, 20. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, Timoteo iba a corregir ese liderazgo, iba a enfrentar a ese liderazgo, entonces era una tarea difícil y el mismo Pablo se disponía a ir a ayudarlos. Si ustedes leen la carta, les animo a que la lean, el mismo Pablo iba a ir para respaldarlo. Ahora sí vamos al texto y miremos qué nos dice palabra por palabra este texto. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Entonces, inicia esta parte del texto diciendo Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y empieza este texto con palabra fiel. Y es una frase que Pablo no usa en las otras 10 cartas. ¿Sí? Y antes de yo continuar con estos requisitos, que vamos a ver en el capítulo 3, ustedes muy bien saben, o espero que sepan, el capítulo 3 habla de los requisitos, tanto de los pastores como los diáconos, que son los dos oficios que están descritos en las Escrituras, pastores o diáconos. La única diferencia del diácono con el pastor es que al diácono no se le exige el don de la enseñanza. Aparte de estos oficios, ciertamente hay una instrucción para la congregación en respuesta al liderazgo. O sea, hay un rol de la congregación como tal en respuesta al liderazgo bíblico que Dios ha puesto. Si Dios permite, esta enseñanza también será impartida después, pero por ahora nos vamos a enfocar en los requisitos del pastor maestro, que es necesario que ustedes como iglesia local conozcan, con esos requisitos de un pastor maestro. Entonces inicia Pablo diciendo palabra fiel, palabra fiel. Este uso de este término palabra fiel, o palabra fiel es esta, como lo traduce la Biblia de las Américas, es una frase introductoria que no encontramos en las otras 10 cartas paulinas, pero que están en estas 3 cartas llamadas como pastorales. Estas cartas son llamadas pastorales a partir del siglo XVIII. O sea, en la iglesia primitiva no se conocían como cartas pastorales, eran unas cartas de Pablo, y a partir del siglo XVIII fue que se empezaron a llamar como cartas pastorales. Esta frase, palabra fiel, aparece 5 veces en estas 3 cartas. Aparece 3 veces en Primera de Timoteo, aparece 2 veces aparece 3 veces en Primera de Timoteo, una vez en Segunda de Timoteo y una vez en Tito. O sea, aparece 5 veces. Entonces, ¿por qué Pablo usó esta frase? Realmente, investigando sobre el tema, es curioso que han surgido muchas interpretaciones sobre esta frase. Se ha interpretado por una parte que es el inicio de un dicho sabio. Otros dicen que es una porción del coro favorito de Pablo. Encontré eso, pero no vi el sustento para decir eso, que porque era el coro, la canción favorita de Pablo, no sé dónde lo sacaron. Otras explicaciones hacen referencia al contexto cultural en que vivía Pablo. O sea, en Éfeso estaba permeado por la cultura griega, entonces dicen que eran palabras tomadas como los dichos populares, ¿sí? Entonces, para no dar más vueltas, lo más probable es que este inicio es una fórmula de reafirmación de Pablo acerca de algo que se sabe que es cierto. O sea, es algo que se sabe que es cierto, una verdad muy obvia y evidente que no necesita prueba ni argumentación. Entonces se introduce diciendo esta frase, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto no necesita refutación, no necesita argumentaciones, no necesita ser probado, porque por sí esta afirmación es cierta. Entonces él está afirmando aquí que el que anhele estar en el oficio de obispo, buena obra desea. Entonces, ¿sobre qué está el énfasis? ¿El énfasis está sobre el que anhela el obispado o sobre el obispado? Es bueno entender acá qué es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el énfasis está puesto, adivinen sobre qué, sobre la obra. O sea, el énfasis es la obra y no elogiar al que desea la obra. No es elogiar al que anhela el obispado, sino decir que es una buena obra, la que se decía.
¿Qué significa? Quiere decir que la obra es bella, que la obra es valiosa, que la obra es digna, honorable y noble. ¿Qué funciones tiene un pastor entre otras? Mire esta lista de funciones que tiene un pastor entre otras. Debe proteger al rebaño. Debe estar siempre espiritualmente alerta. O sea, el pastor no se puede dar vacaciones espirituales. Ser valiente. Debe alimentar al rebaño por medio de la palabra, lo cual lo lleva a estudiar, tiene que estudiar más que las otras ovejas. Debe conducir al rebaño. Debe administrar. Debe trabajar arduamente. Debe cuidar de las necesidades prácticas del rebaño, enfermedades, necesidades incluso financieras, repartiendo lo que se recoge para, con sabiduría, ayudar a los hermanos. Amar el pueblo del Señor en general. Esto es una tarea muy demandante. Entonces es una posición de tal importancia que es la de mayor responsabilidad y mayor impacto a la cual un hombre haya podido ser llamado delante de Dios. O sea, delante de Dios el ser un pastor, el ser pastor es un cargo más alto que ser presidente de la República, porque está llevando a los hijos de Dios, está llevando la palabra de Dios, está siendo heraldo de Dios, está llevando la palabra de Dios, está hablando de parte de Dios, y por eso una responsabilidad muy grande, y por eso también dice la Escritura que habrá un mayor juicio sobre los pastores. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, fíjense, aquí he hablado de hombre, hombre y hombre. ¿Y por qué digo hombre? Porque aquí Pablo mismo nos aclara que el llamado es solo para varones. En esta frase que empieza y cuando miramos aquí, este llamado es exclusivo. El llamado es solo para los varones. ¿Por qué? Vemos un poco atrás en este libro, vamos a capítulo 2, versículo 11, por favor. Fíjese lo que Pablo dice de las mujeres. Capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto debería cerrar el tema, ¿cierto? Pero como el corazón del hombre es pecaminoso y se resiste, entonces vamos a dar otros argumentos. Entonces, aquí Pablo en ese capítulo literalmente retira a la mujer del oficio de enseñar y tener autoridad sobre el hombre, argumentando realidades no de sus días o realidades culturales en Éfeso en ese momento, como algunos argumentan, sino que va hasta el punto mismo del paraíso, donde el pecado entró al mundo por medio del engaño que sufrió Eva, por el cual Adán también transgredió el mandamiento de Dios. O sea, él va hasta el principio de los hombres. O sea, esto no es cultural. Esto va en la naturaleza de la mujer y del hombre. Y esto no significa que la mujer tenga menor dignidad que el hombre. Quiero aclarar esto, no es el motivo de la enseñanza, pero le corresponde el rol de estar sujeta a su esposo, tiene que aprender con sujeción, pero el rol de liderazgo siempre lo ha ejercido algún hombre. Entonces, si esto no fuera suficiente, no fuera argumento suficiente, este capítulo tiene muchos sustantivos y adjetivos en modo masculino. O sea, todo está masculino, los nombres y los adjetivos, todos refiriéndose al pastor maestro. En la Escritura no existe ningún indicio de que una mujer haya sido llamada al oficio de liderar la iglesia. En el Antiguo Testamento tampoco una mujer liderando al pueblo de Israel, o sea, nunca una mujer liderando. La palabra de Dios nunca vino por las mujeres. Dios ha dado testimonio mismo, y Cristo es varón, es hombre. Entonces, el capítulo 2 es claro. Además, más adelante se dice que sea marido de una sola mujer. Y después en el versículo 5 dice, exige que gobierne bien su casa, un oficio que es destinado para el hombre. ¿Quiénes son los que gobiernan la casa? ¿Quién está en la autoridad de la casa? El hombre. Entonces, es totalmente autoritativa la Biblia, tiene autoridad diciendo que es solo un rol para hombres, y quiero que eso nos quede claro. Entonces, hablemos un poco más acerca del oficio. Aquí Pablo emplea la palabra obispado u obispo, que significa supervisor. Todos entendemos que es un supervisor, ¿cierto? Que es alguien que está vigilando que las cosas estén dando bien, que haya una calidad en el producto, que todo se esté haciendo bien. Ese es como el nombre principal que se le da al obispo, es que sea supervisor. Entonces, este término que Pablo usa acá era empleado en casi todas las partes del mundo antiguo para referirse a líderes, aquellos que están presidiendo, aquellos que presiden y rigen algún grupo humano. En este caso, en este contexto, está hablando de aquellos que presiden la iglesia de Cristo, aquellos que son ministros
de Cristo. Obviamente no olvidando que Cristo es la cabeza y que todo anciano, todo pastor maestro se debe sujetar a Cristo, que es la iglesia, nuestra autoridad, y está consignada en la palabra santa que tenemos. Entonces, como mencionábamos anteriormente, cuando las escrituras se refieren a ancianos, está hablando también de pastor maestro, de obispo, presbítero, es la misma persona, para que ustedes no tengan confusión cuando vayan por las escrituras. El estudio de la escritura lleva a que estos oficios se refieren a la misma persona, sino que cuando se usa con diferente connotación, a veces cuando habla del pastor es el cuidado, cuando habla del maestro de la enseñanza, cuando habla de anciano es la madurez espiritual, o sea, cada nombre denota una de las dimensiones que debe tener este pastor maestro. Entonces, el obispado es una obra exigente y de por vida, y la cual debe ser tenida en consideración por la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice, Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Tiene que haber una estima y reconocimiento por la labor de pastorado. Pero como les dije, vamos a enfocarnos en los requisitos del pastor en esta mañana. Entonces, este texto poseería una dificultad, porque el texto dice que si la persona anhela, fíjense, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Parecería que entonces viene del hombre y no viene de Dios. Parece que viene del hombre, ¿y dónde está Dios allí? Entonces uno va a las escrituras, y cuando Moisés fue llamado, Dios se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente que no se consumía. Cuando Abraham fue llamado, Dios también se le apareció y le habló. Le dijo, sé perfecto y ven tras de mí. Ciertamente, si esperamos que esto sucediera actualmente para confirmar el llamado de un pastor, estaríamos en serios problemas. ¿Cierto? Que estaríamos esperando una manifestación de Dios. Incluso si un pastor viniera a nosotros y nos dijera que es que Dios directamente se le apareció, lo llamó y le dijo palabras textuales, ya de entrada dudaríamos del llamado de este hombre, de sus motivos, incluso de su sobriedad. ¿Cierto? Si alguien viene diciendo que es que a mí Dios mismo se me apareció y me dijo que fuera pastor, sabemos que no es como Dios se mueve ahora. Entonces, aunque esto suena extraño, tristemente lo que escuchamos en algunas iglesias, ¿cierto? Llamados específicos, señales, visiones que no tienen lugar en las escrituras. ¿Cómo podemos resolver este tema de que el que anhela obispado buena obra desea? ¿Es la persona o es Dios? Sabemos que todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, produce en nosotros toda buena obra. Él nos santifica juntamente con la palabra de verdad. La Escritura nos dice que Dios es el que produce en nosotros sus hijos, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si un hombre recibe este anhelo, o tiene este anhelo y deseo, ciertamente no proviene del mismo, sino que es Dios que seguramente produjo ese deseo, lo habrá dotado los dones necesarios para ejercer el pastorado. Entonces, este hombre, sencillamente, este deseo lo puso Dios, lo implantó Dios, lo produjo Dios, y este hombre sencillamente sabe que tiene el deseo de ser pastor. O sea, no tiene que sacar la calculadora, hacer cálculos financieros de mi tiempo, etcétera, esto, pesar una cosa como un proyecto contra otro, no, sencillamente sabe que quiere ser pastor, tiene esa necesidad de enseñar la palabra y hablar la palabra de verdad. Pero entonces el deseo no es suficiente. Hay muchos hermanos que dicen, yo quisiera ser, pero no es suficiente solo querer. Entonces hay que cumplir unos requisitos y hay que tener el don de la enseñanza. Vamos a pasar al versículo 2. Dice Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y paremos ahí. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Entonces, aquí inicia la lista de requisitos que debe tener un obispo, pastor o anciano. Pero antes de pasar adelante, yo quiero animarles a algo, quiero rogarles algo. Y es que no quiero que esta enseñanza ustedes se relajen, digan, eso es para los pastores y yo voy a juzgarlos. Sencillamente estas cualidades del pastor son las cualidades que Dios espera de todos y cada uno de ustedes. Sino que en el caso de los pastores maestros, ellos deben modelarlos de forma excelente para guiar por medio del ejemplo al rebaño. El pastor no solo guía por la doctrina, sino por su vida. Las dos cosas, si no tienen coherencia, se van a estorbar una a la otra.
Entonces, todos estos requisitos son para todos nosotros, y yo les animo, a medida que vamos viendo los requisitos, ustedes miren cómo está su vida con referencia a este requisito. Entonces, Pablo inicia que sea irreprensible, ¿sí? Dice que sea irreprensible. Entonces, ¿qué significa la solicitud que sea irreprensible o irreprochable? Irreprensible también se traduce como irreprochable. Entonces, ¿significará que él sea perfecto? No, no significa que sea perfecto o sin pecado. En dado caso, el único que cumpliría el requisito sería nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es una persona perfecta ni que no ha pecado, porque entonces solo el Señor cumplió este requisito. Entonces, esta característica es más bien un resumen de todo lo que vamos a ver a continuación, de todas las cualidades y características que vamos a ver a continuación hasta el versículo 7, si el Señor permite. Entonces, así como la santidad del Señor, de nuestro Dios, se resume en todos sus atributos y perfecciones. O sea, cuando yo hablo de la santidad de Dios, santo, 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 eso me lleva a sus atributos, me lleva a sus perfecciones que hemos visto. Entonces, la irreprensibilidad de un pastor es el resumen y es el resultado de su carácter y vidas sanas en medio de sus limitaciones como creyente, que aún lucha como pecado. Es un hombre que también está en un proceso de santificación dirigido por Dios mismo y que está a la espera y anhelando su glorificación para que le sea quitada toda relación con el pecado. Entonces, irreprensible, ¿qué significa la palabra irreprensible? Significa algo que no se puede sujetar. Significa que es un hombre que no puede ser acusado con éxito de ningún patrón de conducta o práctica pecaminosa, tanto dentro o fuera de la iglesia. O sea, es un hombre sobre todo reproche. De pronto, si un día tiene una actitud mala, pero no es el constante, se arrepiente, pues no puede decir, es que él es perezoso, es que él es holgazán, es que él es del mal genio, es que él es impulsivo, ¿sí? O sea, es un hombre sobrio. Vamos a ver más adelante todo esto. Entonces, no significa que no se equivoque, sino que su vida no está contaminada por vicios o pecados evidentes que afecten su reputación o carácter. Pablo entonces sigue más adelante, sigue como segundo punto, dice marido de una sola mujer. Y fíjense que la frase es bastante corta, dice marido de una sola mujer, y creo que uno lo entiende fácil. Sin embargo, esta característica es la que más le ha traído controversia a la iglesia a través del tiempo. Incluso usted mira perspectivas de hombres como Juan Calvino y tenía algunos entendimientos extraños acerca de qué significaba ser marido de una sola mujer. Entonces, antes de explicar lo que nos quiere decir la Escritura aquí con ser marido de una sola mujer, miremos qué no significa. Miremos primero qué no significa para saber qué significa. Entonces, no significa que solo prohíbe la poligamia. O sea, no significa eso. Entonces decir, él tiene solo una esposa, ya cumplió. No, no es solo eso. No significa que solo prohíbe la poligamia. ¿Por qué? En ese entonces y ahora, un hombre polígamo no puede ser miembro de una iglesia. O sea, alguien dice, viene acá, no, que tengo 2 esposas. Si la relación del hombre con la esposa es lo que semeja, o la representación de la relación de Cristo con la iglesia. Es santo, una sola carne. Entonces, alguien que es polígamo no podría entrar a la iglesia, ¿cierto? Por otro lado, en ese entonces la práctica de la poligamia era algo extraño en el mundo romano, era extraño. Y también era extraño para los judíos del primer siglo. O sea, los judíos del primer siglo tampoco eran polígamos. Ellos, ¿saben por qué? Porque ellos ni siquiera necesitaban estar casados con varias mujeres. ¿Saben por qué? Les era permitido tener concubinas. O sea, mujeres fuera del matrimonio para satisfacer sus pasiones y deseos sexuales. Solo tenían la esposa para que les dieran hijos y se los criaran. Tenían una muy baja estima por la institución del matrimonio. Y Pablo aquí está, en esta pequeña frase, marido de una sola mujer, está poniendo por encima del matrimonio diciendo que es una institución sagrada. ¿Sí? Un segundo punto que no significa. Tampoco se refiere a la imposibilidad de contraer segundas nupcias, pues la Biblia lo concede y lo honra en ciertos casos. Por ejemplo, cuando un cónyuge ha fallecido, hay libertad de casarse, obviamente desde que se haga en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Tiene que casarse con un creyente, ¿sí? Entonces, puede haber oportunidad de un segundo matrimonio. Un tercer punto es que tampoco significa que un hombre divorciado no pueda ejercer el oficio. No significa que un hombre divorciado no pueda ejercer el oficio. ¿Por qué? Sabemos que el Señor,
Sabemos que el Señor aborrece el divorcio, como lo vimos en la predicación de Mateo. Hay que mirar cada caso en particular. Porque si el divorcio fue antes de llegar a Cristo, su pecado habría sido perdonado por la gracia de Dios, pues lo hizo en ignorancia e incredulidad. Sin embargo, si este hombre se divorció ya siendo creyente, tacharía su irreprensibilidad, pues no habría administrado bien su hogar, y tampoco le valdría el argumento de que lo dejara a su esposa por ser incrédula, pues todo creyente en obediencia debe casarse con una creyente, debe casarse en el Señor. Entonces cada caso es particular, pero no podemos decir que no sea divorciado, o sea, no podemos establecer eso como un axioma, sino hay que mirar la situación de cuándo fue el divorcio, etc. Y se puede hacer también una predicación sobre estos pasajes, pero hoy no es el punto. Tampoco significa que el pastor no pueda ser soltero. Algunos dicen, no, tiene que estar casado, obligado, no puede ser soltero, porque si fuera así, el mismo Pablo y Timoteo habrían sido excluidos. Pablo lo está escribiendo a Timoteo y los dos son solteros, ¿cómo así que están hablando de esto? Entonces, fíjense lo que dijo Pablo en 1 Corintios 7:8. 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. A ellos, entonces estaban solteros, estaban dando su vida al ministerio, pero hay otras connotaciones, la persona tiene que tener el don de abstinencia, que es muy raro que se tenga, sería otra enseñanza, pero no excluye a la persona que esté soltera. Entonces, fíjense, Pablo creo que quiere decir, ya vamos a llegar al significado. ¿Por qué Pablo arranca con marido de una sola mujer? ¿Por qué no empezó con prudente, con decoroso, con hospedador, con no dado al vino o amable? ¿Por qué empieza con marido de una sola mujer? Entonces, hermanos, la pureza sexual es uno de los aspectos más indicadores de la santidad de un creyente. El tema de la santidad sexual es potencialmente destructivo para nosotros. No es un pecado como los demás. ¿Qué dice la Escritura? Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y sabemos que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Sabemos que no somos nuestros, como dice la Escritura. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo también al iniciar su exhortación para animarles a crecer más en la fe, empieza con el tema de la pureza sexual. Antes de hablar del tema del trabajo, antes de hablar de las relaciones entre ellos en sociedad, les habla del tema de la pureza sexual, es lo más importante. Entonces, Pablo aquí no está hablando del estado civil del pastor. O sea, no es que miremos en la cédula casado, soltero, sino está diciendo que este hombre es irreprensible en su relación con las mujeres. Sea soltero, sea casado, es irreprensible en su relación con las mujeres. Si es soltero, es un hombre que no anda codiciándolas y adulterando de hecho o en pensamiento. Acuérdense que en el pensamiento también se puede adulterar. Y siendo casado, es ser un hombre devoto a su mujer, cuya mente y corazón estés todo el tiempo con ellas. No un hombre que esté coqueteando ni deseando otras mujeres, así nunca llegue a consumar ningún acercamiento. Entonces es la pureza sexual y moral de este hombre lo que está hablando Pablo, y espero que nos quede claro. Entonces, Pablo está dando esa instrucción en medio de una concepción deshonrosa del matrimonio y la familia que predominaba en ese entonces. Y creo que estamos tristemente volviendo a lo mismo en nuestra sociedad. Y Pablo está restableciendo el honor de la unión matrimonial solo con esta frase, marido de una sola mujer. En resumen, Pablo se refiere a comportamiento sexual y moral puros que debe existir el pastor maestro o anciano. Vamos a pasar a la segunda característica, y es sobrio. Entonces la Escritura dice que la lista de requisitos dice que el obispo sea sobrio o moderado, como dice otra traducción. La palabra original significa no intoxicado o libre de efectos de bebidas alcohólicas. Parece un poco cerrada la definición, pero seguramente no solo se refiere a esta dimensión del alcohol, pues esta se menciona más adelante en el versículo 3, que dice no dado al vino. Entonces se utiliza aquí en sentido figurado para expresar que el hombre sea libre de toda forma de exceso o contaminación de cosas internas o externas que le lleven a pasiones o a impulsividad. ¿Sí me entienden? O sea, él no debe estar dirigido por nada externo o interno que lo lleve a ser impulsivo,
a ser esclavo de esos deseos, ¿sí? Debe ser un hombre observador, debe ser un hombre vigilante, un hombre con cabeza clara que piensa bien las cosas. Un comentarista dijo, sus placeres no son primeramente los de los sentidos, como los placeres de los borrachos, sino los del alma. Es un hombre equilibrado, firme y sano. Vamos al siguiente requerimiento. Prudente. Fíjense, cuando Pablo da esta lista, es como una cadena de dominos. O sea, una cosa va llevando a la otra. O sea, una cosa va llevando a la otra. Entonces, el ser sobrio, como resultado de ser moderado, sobrio, el pastor se vuelve prudente, ¿sí? Significando que el pastor es sensato, tiene dominio propio, que el pastor es modesto, que el pastor es disciplinado, ordenado, que ordena correctamente sus prioridades. Es un hombre que ve las cosas a través de la verdad, es decir, a través de la palabra de Dios. Sabiendo la realidad del cielo y del infierno, sabe la gravedad del pecado, sabe la urgencia de vivir de manera digna el llamado dado por Dios, sabe la necesidad de la evangelización, sabe que nada de lo que haga le es para gloriarse o complacerse en sí mismo. Él sabe que el querer agradar a Dios por el amor que éste le profesa es el motor para obedecer e ir siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. No solo esperando de forma pasiva a la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sino que se dispone a poner en práctica todos los imperativos que se encuentran en las Escrituras, sabiendo que Dios le ha equipado para obedecer mediante la habitación del Espíritu Santo, y que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos ahora actúa a favor de sus hijos. Es un hombre no confiado en su fortaleza, sino un hombre confiado en la promesa de Dios que no le dejará ni le abandonará, sino que le glorificará. Este hombre tiene muy bien en cuenta Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es un hombre que ve las cosas a través del lente de Dios. Su estándar es la Biblia y todo lo juzga y actúa de acuerdo a las Escrituras. En cuarto lugar, tenemos que el obispo debe ser decoroso. ¿Qué significa que sea decoroso? Significa que debe ser respetable. Esa persona debe ser respetable, debe ser ordenada, debe ser virtuoso, y el resultado de la prudencia será una vida ordenada y decorosa. Fíjese que una cosa va llevando a la otra. Entonces este decoroso también dice un hombre respetable, un hombre ordenado. Va a tener una vida ordenada y decorosa. Él sabe cuál es su dirección, sabe cuál es su meta. ¿Cuál es la meta de un cristiano? Ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Esa es la victoria que nosotros logramos. Entonces, pero haciendo lo que le corresponde para santificarse, dejando atrás todo peso de pecado y de cosas que son lícitas, no le edifican, ni ayudan a su crecimiento. Y esto es muy importante. O sea, sabe que la meta es ser a la imagen de Cristo y sabe que hay cosas que le son lícitas, pero las deja atrás porque no le edifican ni le ayudan a su crecimiento. Para entenderlo mejor, esta palabra que se trae aquí para decoroso es lo opuesto a la palabra caos. O sea, es ordenado. Su mente debe tener un orden y su vida también. Sus actividades son meditadas y evaluadas todo en torno, así esto glorifica a Dios. Solo un hombre ordenado puede traer orden a la iglesia a la que este hombre sirve. Vamos a la siguiente, hospedador. En quinto lugar tenemos que sea hospedador, Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra hospedador? Se refiere literalmente a alojar viajeros de confianza, a alojar a aquellos que vienen de afuera. Esta era una virtud universal. En los tiempos de Pablo, ciertamente era difícil quedarse en posadas, pues funcionaban también como burdeles. Eran lugares inseguros e indignos. O sea, era una tragedia quedarse en un burdel, eran posadas burdel. Entonces era una gran bendición que un hermano pudiera recibir a otro hermano
en su casa cuando estuviera por alguna razón de viaje o también una tarea evangelística o de ministerio. Entonces, los judíos de la diáspora estaban siempre dispuestos y acostumbrados a recibir otros viajeros judíos, pero siempre y cuando estos llevaran cartas de recomendación. Y era el mismo caso que de los cristianos, de los primeros cristianos. Se usaban cartas de recomendación para recibir personas. Hay que tener cuidado con el tema hospedador. O sea, yo no puedo recibir al hombre que está en la afuera, de pronto bajo los efectos de la droga, del alcohol, subirlo a mi casa. ¿Qué le puedo hacer a mi esposa, a los hijos? Entonces eso es falta de sabiduría. Eso significa recibir a cualquiera, si una persona que se puede recibir a alguien de confianza. Entonces cualquier persona que viene en ministerio, cualquier hermano. Ahora, significa que solo abierto a los creyentes, no quiere decir eso, porque uno le da posada también a pronto amigos o personas incrédulas, personas del trabajo, personas de la familia que no han creído. Entonces, lo que quiere decir Pablo acá es que el pastor está en el ánimo de ayudar a los que están en necesidad. Lo que quiere decir, tiene que estar en el ánimo de ayudar a los que están en necesidad, proveyendo de lo que él tiene, compartiendo de lo que él tiene. Es un hombre que tiene el hogar abierto para ellos, para estas personas que están en necesidad, que manifiestan necesidad, para darle soporte físico, emocional y espiritual. Hermanos, los pastores no deben ser inalcanzables, sino prestos a ayudar y a apacentar las ovejas. En una iglesia donde yo estuve, antes de venir a la iglesia, nos decían, no se le acerque al pastor porque él está muy concentrado en su enseñanza y usted viene con sus problemas y lo desconcentra. Él tiene una unción especial, no se le acerque. Ese no es el pastor. Es todo lo contrario, más bien escuche los problemas para que su enseñanza sea más real y transmita más lo que necesitan escuchar los hermanos, porque tiene que saber de qué están sufriendo las ovejas. Y como les decía otra vez, el pastor no está solo para venir acá, a hablar 50 minutos, una hora, irse, y en la semana no tiene el WhatsApp bloqueado a toda la iglesia, no le contestan a esos asuntos, yo estoy preparando sermón y no quiero saber de los problemas de nadie. Eso no es un pastor. Un pastor no es un conferencista. Esto es solo parte de lo que tenemos que hacer como pastores. Entonces, ellos no tienen un pacto diferente, el pastor no tiene un pacto diferente, sino la obligación de servir aún más si quieren ser grandes entre sus hermanos, como lo instruyó nuestro Señor Jesucristo. El pastor es el que debe más servir más, porque es el que está presidiendo y debe servir más entre los hermanos. Finalmente, tenemos que sea apto para enseñar, y aquí termina el versículo 2, donde terminamos hoy. Entonces, en este versículo 2, al final, el único aspecto que no se refiere al carácter del pastor, sino a un don o facilidad dadas por Dios para transmitir y defender la sana doctrina. Entonces, muchos hermanos pueden cumplir lo anterior y lo que vamos a ver, pero los ponemos a enseñar y ¿qué enseñó el hermano? No me acuerdo, no sé, o se contradijo, no pudo exponer el entendimiento de lo que dice las Escrituras. Entonces tiene que haber un don. Obviamente eso puede trabajarse, obviamente hay que transmitir la palabra, no es adornar el mensaje, no es que hable muy bien, no es que tenga un léxico muy grande, todas son cosas que ayudan, pero que sea claro en transmitir el mensaje de Dios. Dijo Pablo que quería mostrar a Cristo y a este crucificado, no quería adornarlo con nada. Entonces, esta es la característica que diferencia a los pastores de los diáconos, ¿sí? Y no se pide esto de los diáconos. Pablo le instruye a Timoteo en 4:3, fíjate lo que le instruyó Pablo a Timoteo en el 4:3 de esta carta, en 1 Timoteo 4:13, perdón. Le dijo que mientras llegaba, Timoteo se ocupara de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, estas tres cosas no están separadas. Solo una vida de disciplina en el estudio y escudriñamiento de las Escrituras, fortalecidas y dirigidas por una vida de oración, pueden llevar a un hombre a entender las Escrituras y principios bíblicos, para así poder animar, poder corregir, poder transmitir y defender todo el consejo de Dios. En 3:15, en el capítulo 3, versículo 15, justo después de dar también las calificaciones de los ancianos, habla de las calificaciones, perdón, ya ha hablado de las calificaciones de los diáconos. Pablo, ¿qué dice de la iglesia? Luego de dar las calificaciones para los pastores y los diáconos, ¿qué dice de la iglesia? Pablo dice que la iglesia le pertenece al Dios viviente. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, sostiene la verdad, la guarda y la protege.
¿Cómo se ha de hacer esto si sus líderes no conocen la verdad, no la dominan, no la saben transmitir? Debe haber un conocimiento exacto y preciso de las Escrituras. El pastor debe estar en capacidad de transmitir la sana doctrina a la próxima generación. Es lo que estamos haciendo acá. Tenemos que pensar no en el año 2018, tenemos que pensar más adelante, no sabemos el Señor cuándo venga, pero que la iglesia se prepare para preparar a estos muchachos, estos chicos que tenemos, que sean los próximos pastores, que sean las próximas personas que hablen de Dios. Los estamos formando, estamos pasando la sana doctrina a ellos. Y así es como ha sido transferida, ha sido pasada esta sana doctrina desde los tiempos apostólicos. Entonces, este hombre debe ser nutrido con las palabras de la fe y de las buena doctrina apostólica. Este es el legado apostólico que lleva la iglesia. Debe ser un hombre que enseña con humildad, sabiendo que toda revelación o entendimiento son de fuente divina, porque la Escritura no es de fuente privada, sino ha sido inspirada por Dios. Y es el Espíritu Santo quien da la capacidad para entender y sistematizar aquellas verdades que Dios ya ha revelado en su palabra. Nada proviene del pastor, es Dios el que da el entendimiento. Pablo le dijo en 2 de Timoteo 2:23, 2 de Timoteo 2:23, Pablo le dijo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué está diciendo acá? Que no se quede en cuestiones necias, insensatas, discutiendo sobre cosas que no tienen que ver con las Escrituras, sino que discuta sobre el consejo de Dios. Y tenemos más ilustración de eso en toda la carta de Primera de Timoteo. Entonces, el pastor debe esforzarse por hacer buen uso de la palabra de verdad. Esto no es una tarea ligera. Esto no es leer un comentario y leerlo acá, sacar un resumen. No es hablar de lo primero que se me ocurra delante de ustedes o lo que se le ocurra a un pastor. El pastor debe estudiar el texto, debe meditarlo, debe procesar el mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo. Este mensaje primero le debe transformar a él, cambiando su vida por medio de la obediencia. Este mensaje debe fortalecer su fe. Y luego de todo este proceso, es que el pastor está habilitado para compartirlo a su iglesia. El trabajo, ¿cómo lo debe hacer? Como dijo Pablo en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que traza con precisión, como quien hace un diseño, o sea, delimita bien la palabra. Sabe el alcance de la palabra, lo defiende, lo explica y lo expone. Todo esto, lo anterior que hemos visto, es recordando que la instrucción y la enseñanza es respaldada o estorbada por un testimonio de santidad, en conformidad a lo que se predica y enseña. O sea, no podemos predicar una cosa y hacer otra. La gente no va a creer. Por eso el más testimonio de la iglesia, porque vemos que aquellos hombres que se dicen esos pastores caudillos son los más pecadores que se ven allí. Es el único rico y los demás pobres, las ovejas trasquiladas. Las ovejas no conocen a Dios, las ovejas no evangelizan, blasfeman a Dios, dicen estupideces en el púlpito, y realmente no conocen la palabra. Y eso es lo que tenemos que trabajar contra esto, hermanos. Tenemos que corregir, porque ese no es el rol de un pastor. El pastor no se sirve a sí mismo, sino la palabra del Señor. Pablo, que dijo en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo mismo tenía ese temor. Pablo, yo puedo ser descalificado del ministerio, no es que va a perder la salvación, yo puedo ser descalificado del ministerio si no estoy atento, cualquiera de los que están sirviendo acá. Y hay descalificaciones que son por toda la vida. No se puede levantar, pues es descalificado del ministerio. Es algo serio, que ha inhabilitado para servir
dar esta bendición o tener esta bendición de dar la palabra de Dios. También saber el pastor que es débil y que puede ser tentado, puede caer y encomendarse a la fortaleza que solo da el Espíritu Santo. Terminando esta primera parte de los requisitos del pastor maestro, hemos visto entonces que es un llamado excelso, es un llamado producido por Dios y respaldado por sus dones, equipando a los hombres para ejercer la labor del ministerio. Vimos también que el estándar de Dios está enfocado no en las labores o responsabilidades, sino en las cualidades del carácter del obispo, a excepción de su habilidad para enseñar la doctrina. Hermanos, Dios no está interesado en las apariencias, sino en el corazón del hombre. Nosotros como pecadores tendemos a estar interesados en lo externo, en la apariencia, como Israel miró a Saúl y no a David. Pero Dios si está atento al corazón y Él pone como pastor a un hombre conforme a su corazón. Estos requisitos no son solo para los pastores, son para todos los creyentes. Al meditar en cada uno de ellos, ustedes deberían examinarse a ver qué tan lejos o qué tan cerca están esos requerimientos de ustedes. ¿Son maridos de una sola mujer y las mujeres son esposas de un solo hombre? ¿Son sobrios, prudentes, ordenados? ¿Usan bien el tiempo? ¿Hospedadores, etcétera? Hermanos, como congregación, como toda congregación, es nuestra responsabilidad como iglesia promover un liderazgo bíblico que consiste en una pluralidad de hombres santos, que enseñen el evangelio puro, la sana doctrina y que tengan un testimonio de santidad sin hacer acepción de personas. Responsabilidad de todos nosotros, que la sana doctrina se esté presentando. Si alguien viene acá y se para y trae otro evangelio, sea anatema. Usted tiene toda la autoridad de decir qué está diciendo. Eso no dice las Escrituras. Como congregación tenemos esa responsabilidad de cuidar la sana doctrina. Yo quiero preguntarles, ¿están ustedes orando por el liderazgo de nuestra iglesia, Comunidad de Gracia Bogotá? ¿Está en su corazón el orar por el liderazgo? No solo por los hombres que estamos en este momento, sino por los que Dios quiera poner. Está orando porque Dios nos guarde del error, la caída, la división, y porque Dios nos fortalezca o fortalezca a sus líderes para que ejerzan con mayor temor y competencia este ministerio. Hermanos, oremos que Dios levante ancianos de nosotros y no se levanten falsos maestros de nosotros como pasó en Éfeso. Que se levanten verdaderos ancianos y que antes podamos plantar iglesias e ir a tantos lugares que necesitan verdaderamente la sana doctrina y la salvación del Señor.